Hola, buen día. El tema que vamos a tratar el día de hoy es encefalopatía espongiforme bovina, EEB. Mi grupo está conformado por Maciel Fernández, María Fernanda Hernández, María José Maestre, Silvia Pelayo y quien les habla, Camila Parra. La encefalopatía espongiforme bovina, abreviada por las letras EEB, también conocida como la enfermedad de las vacas locas, es una enfermedad neurológica, degenerativa, progresiva, transmisible y mortal del ganado bovino adulto. La EEB, por su condición de transmisibilidad y las alteraciones microscópicas, han sido incluidas en el grupo de enfermedades denominadas encefalopatías espongiformes transmisibles, EETS. La EEB se diagnosticó por primera vez en Inglaterra en 1986 y desde entonces se han registrado más de 190.229 casos en el mundo, de los cuales 184.508 se han presentado en el Reino Unido y 5.721 en casi toda Europa, Japón, Israel y Norteamérica, incluyendo los 12 casos de Canadá y los 3 de los Estados Unidos. Bueno, mi nombre es María José Maestre y hoy vamos a hablarle un poco sobre el agente etiológico. La encelopatía esfingoforme bovina pues es causada por una partícula proteica infecciosa, carente de ¿qué? De ácido nucleico, llamado denominada prión, PRP. La proteína celular, o sea, propia de las células normales, PRPC, es una glicoproteína de las membranas plasmáticas y existe en la mayoría de las células, aunque predominantemente en las células del sistema nervioso central. En la imagen derecha inferior podemos observar el PRPC en su estado normal, es decir, una sola cadena peptídica de 4 hélices alfa anclada a la superficie pues, de la neurona, es decir, en su estado normal. También podemos observar PRP-SC, una estructura laminar, posee lámina beta, sustitución de aminoácidos, plegándose sobre sí misma, es decir, en su estado anormal. La PRP-C es transformado en una isomorfa anormal, PRP-SC, que significa scrappy. La diferencia de la C y de la SC consiste en que la C es susceptible a ser degradada por las proteasas, es decir, enzimas proteolíticas, y la SC es resistente, reduciendo su tamaño normal y una fracción menor. La SC se va acumulando de manera intra y extracelularmente, ya que debido pues, a esa alteración conformacional, pues no puede ser degradada por acción proteásica. Este agente se caracteriza más que todo por ser resistente a tratamientos tanto físicos y químicos, a permanecer también en un amplio estado un amplio rango de variaciones de pH y no verse afectado por otras alteraciones post-mortem. De igual forma es preservado por la refrigeración, la congelación, resistente también de igual forma a la ionización, a la radiación ultravioleta y pues a todos los métodos convencionales de esterilización. Se menciona que el método más efectivo para la inactivación de este es la incineración a temperaturas superiores a los 700 grados Celsius. También lo inactiva el hipoclorito de sodio por 1 hora, el hidróxido de sodio al 2 normal y pues el autoclave sobre los 134 grados Celsius. De igual forma, en la parte izquierda superior se observa el estadio normal del prión y el prión disociado, pues de forma normal, que es el que causa las devastadoras afecciones tanto para los animales como para los seres humanos. En cuanto a la epidemiología y transmisión, debemos tener en cuenta que la principal vía de transmisión es la ingestión de esos alimentos concentrados, elaborados con harinas de carne y huesos contaminados con el prión. ¿Sí? También se debe tener en cuenta que no se posee como esa comprensión adecuada de los orígenes de la encelopatía espingoforme bovina, pues la enfermedad se registró por primera vez en la década de los 80, pero es probable que existiera el ganado bovino en el ganado bovino en la década de los 70 o antes. Sin embargo, actualmente, pues la hipótesis más firme sugiere que la encelopatía espingoforme bovina se originó a partir de una mutación del prión bovino. Otra hipótesis sugiere es que no pudo originar, es que se pudo originar por la transmisión del agente Scrappy,
de la oveja hasta la vaca a través de la cadena alimentaria por alimentos suplementarios elaborados con proteínas de origen bovino, cuyo proceso de fabricación pues, fue modificado a comienzos del 81 en el Reino Unido. ¿Sí? También se menciona que en la práctica de alimentación con concentrados proteicos de origen rumiante en la alimentación de bovinos facilitó pues la contaminación de las raciones con el agente de la encelopatía espingoforme bovina, y la entrada pues de estos primeros bovinos infectados en la cadena alimentaria aumentó la epidemia. Por lo tanto, la ingestión de menos de 1 gramo de cerebro de un animal infectado es suficiente. ¿Para qué? Pues para producir la enfermedad. Se estima que en el 1996 se comprueba la asociación de la encelopatía espingoforme bovina con la variante de Creuss-Jakob, es decir, la que se ocasiona en los humanos, lo que les llevó como a exigir esas medidas que fueran más estrictas en cuanto a la seguridad e inocuidad alimentaria por parte de los consumidores. Bueno, tenemos los principales signos neurológicos a nivel general, como cambios en el comportamiento, sensibilidad y postura y movimientos. En cambios en el comportamiento como agresividad, rechinamiento de dientes, nerviosismo o dificultad para pasar puertas, posición anormal de las orejas, cambio temperamental y recelo. Sensibilidad como ceguera, presión de la cabeza contra objetos, lamido excesivo, coceos en el aire, que sería como una resistencia o rechazo en el aire, hiperestesia, que se refiere a un aumento anormal y doloroso de la sensibilidad táctil. En postura y movimientos tenemos desplazamientos en círculos o torneo, paresia, que se refiere a un grado de debilidad muscular leve a moderado, ocasionalmente se utiliza como sinónimo de parálisis. Tenemos golpeo de miembros, decúbito prolongados, que se refiere a que está tendido por tiempos prolongados en una o más posiciones. Caídas, postura normal de la cabeza, temblores y ataxia, que se refiere a la dificultad de coordinación de los movimientos. Bueno, tenemos signos clínicos en ganado bovino con encefalopatía espongiforme bovina clásica, que es una enfermedad neurológica que normalmente tiene una aparición insidiosa o engañosa en el ganado bovino. Los síntomas incluyen pues anomalías de la marcha, especialmente ataxia, que es pues la dificultad en la coordinación de los movimientos de las patas traseras, o también hiperactividad, temblores y cambios de comportamiento como agresividad, nerviosismo, temor y cambios de comportamiento. Para ganado bovino con encefalopatía espongiforme bovina atípica, es poco lo que se sabe sobre las características de esta enfermedad en el ganado bovino. Pues se ha encontrado en el ganado bovino asintomáticos durante la vigilancia de rutina, en ganado caído que no puede ponerse de pie o faenas de emergencias. Como diagnóstico tenemos pues que hasta la fecha no existe ninguna prueba para detectar la enfermedad en los animales vivos, y por lo tanto solo puede diagnosticarse mediante el examen histopatológico del tallo encefálico, o sea el OVEX, y también por la detección de la forma normal del prión, que es la PRP-SC, que se realiza mediante pruebas bioquímicas post-mortem. Entre los métodos diagnósticos tenemos los síntomas clínicos, la histopatología, la detección de PRP-SC, que esta puede ser por Western blot, ELISA, inmunohistoquímica o detección SAF. En la histopatología tenemos que el diagnóstico de la encefalopatía espongiforme bovina se ha basado principalmente en el estudio histopatológico del OVEX, que se caracteriza morfológicamente por la vacuolización de las neuronas y del neuropilo, y también por astrogliosis. También tenemos la detección de la forma normal del prión, que es la PRP-SC. Entre estas tenemos la inmunohistoquímica, que se considera pues una prueba confirmatoria y de referencia. Esta prueba pues se basa en la demostración de sustancias antigénicas en tejidos o células mediante la reacción antígeno-anticuerpo unido a moléculas marcadoras. También tenemos la detección de SAF, que son las lesiones neurológicas microscópicas de la encefalopatía espongiforme bovina, que son características en el sistema nervioso central, al igual que las observadas en el SCRAPI.
Tenemos también las pruebas rápidas o pruebas bioquímicas. Entre esas tenemos la Western blot, que es la prueba reina de la encefalopatía espongiforme bovina, debido a su alta sensibilidad y especificidad, que se basa en la detección de la presencia de la PRPSC, que son resistentes a la proteasa. Y también tenemos la prueba ELISA, que esta técnica permite la detección de la PRPSC luego de la digestión enzimática de la muestra. Y en este caso, pues la proteína resistente es detectada por anticuerpos específicos conjugados por una enzima. Si la muestra es positiva, se detecta por una reacción luminiscente que puede ser cuantificada. Y bueno, entre las especies afectadas por la encefalopatía espongiforme bovina, se ha encontrado su presencia en rumiantes exóticos en zoológicos. Entre esos tenemos acudos, antílopes, orices, estovacas y bisontes. También pues se han documentado casos en 2 cabras y también se han registrado infecciones experimentales en cabras y ovejas. Su periodo de incubación se calcula que oscila entre los 2 y 8 años en el ganado bovino. El pico máximo de incidencia de la enfermedad ocurre en animales de 4 a 5 años de vida y la encefalopatía espongiforme bovina típica se detecta normalmente en el ganado bovino de 8 años de vida como mínimo. En la transmisibilidad tenemos que no existe ninguna evidencia de que el agente causal de la encefalopatía espongiforme bovina se transmita de manera horizontal entre el ganado bovino, pero las crías de los animales infectados presentan un aumento en el riesgo de contraer la enfermedad. Si la transmisión vertical es posible, pues todavía no se conoce esta vía. Bueno, mi nombre es Camila Parra y pues les vengo a hablar sobre la prevención y el control de la enfermedad. El objetivo principal de estos programas de prevención y control de la enfermedad de encefalitis espongiforme bovina es reducir el riesgo de exposición de los animales y los humanos a este agente. Por lo tanto, se debe considerar 2 niveles de medidas de prevención, y es que la primera es bloquear el ciclo de amplificación en la cadena alimenticia y la segunda busca prevenir que el material infectivo ingrese a los alimentos humanos. En cuanto al riesgo de introducción de este agente a un país, es debido a que la enfermedad se propague a través de la importación del ganado en pie desde países afectados y por los concentrados a base de harinas de carnes de hueso. Estos contaminados por el agente son aquellos productos importados de origen rumiante donde deben ser cuidadosamente estudiados. Esto se hace con el fin de salvaguardar al país frente al desafío externo del prión. Por lo tanto, se debe notificar y diagnosticar todos los animales que presenten sintomatología neurológica, con el propósito pues de detectar la enfermedad. También debe identificarse en los animales importados a fin de impedir que ingresen el reciclado industrial o rendering. Como medida central es el control que se debe ejercer sobre la administración de alimentos concentrados, para los cuales se debe prohibir su fabricación con proteínas de origen rumiante. En algunos países han hecho extensiva la prohibición a proteínas de origen mamífero en general. Se debe excluir de la fabricación las harinas de carne y hueso, específicamente con materiales de riesgo como son el cerebro, la médula espinal, amígdalas y ojos. Pues por otra parte es fundamental tener en cuenta la contaminación cruzada de las raciones. Entonces, como principales acciones preventivas se debe tener como la prohibición de alimentación de rumiantes con las harinas de carne y huesos, el control de alimentos suministrados a rumiantes, la prevención de la contaminación cruzada de las raciones, la eliminación de los MER, la prohibición de la importación de animales de países con la enfermedad, registros y seguimientos de animales importados existentes y un control de productos importados con destino al consumo animal o que puedan integrarse a la cadena de alimentos en humanos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la vigilancia epidemiológica. A partir de enero del 2006 se implementó el nuevo modelo de vigilancia epidemiológica por parte de la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE, que para el caso de Colombia le corresponde realizar la denominada vigilancia tipo B, es decir, la mandatoria para aquellos países que mediante una evaluación de riesgo hayan demostrado que cumplen los requisitos del riesgo insignificativamente. Es decir, no se ha registrado ningún caso de encefalopatía espongiforme bovina o se ha demostrado que todos los casos registrados eran importados y han sido destruidos totalmente.
A mano derecha de esta diapositiva podemos ver la tabla número 1 que nos muestra los valores en puntos de las muestras para la vigilancia tomadas de animales de una subpoblación y un grupo de edad determinados. En 2005, la OIE nos suministra el Código Sanitario para los animales terrestres. Entonces, la tabla nos suministra datos de la prevalencia de esta enfermedad y nos dice que en los adultos medios de 4 a 7 años, las sospechas clínicas han sido de 750 ejemplares. Los caídos, accidentados y sacrificados son del 0.9%, los encontrados muertos en fincas y en plantas es del 1.6% y los sacrificados de rutinas son del 0.2%. En cuanto a la morbilidad y mortalidad, la encefalitis clásica se observa con mayor frecuencia en el ganado bovino de 4 a 5 años de vida, especialmente en las vacas productoras de leche. En algunos países se estima que la prevalencia es de 100 por cada millón de cabezas de ganado. Podría haber menos de 2 casos por millón. Una vez los síntomas aparecen, resulta mortal y la prevalencia de la encefalitis varía considerablemente. En cuanto al tratamiento, no existe ningún tratamiento para la encefalitis espongiforme bovina y los animales sospechosos suelen ser sacrificados para su análisis. El Programa Nacional de Prevención y Vigilancia de la Encefalitis, en cuanto al Instituto Colombiano Agropecuario ICA, tiene como misión trabajar para la sanidad agropecuaria y la inocuidad en la producción primaria para proyectar los negocios del agro colombiano en este contexto desde el año 2001 y Colombia cuenta con un programa de vigilancia de tipo B.